Este dato se lo guardaron. No dijo nada el pasado viernes la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuando compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y habló del programa de estabilidad que iba a enviar días después a Bruselas. Hoy en el Consejo de Ministros he tenido la ocasión de compartir con mis compañeros el estado de preparación del cuadro macroeconómico que estamos finalizando para preparar el envío del programa de estabilidad y el Plan Nacional de Reformas a las autoridades comunitarias, que tenemos que enviar antes del 30 de abril. Y la ministra continuó hablando y hablando, dejándonos una larga lista de datos económicos, todos ellos, claro, por supuesto, positivos. Ha confirmado la positiva evolución del mercado de trabajo en nuestro país. Se ha registrado un aumento de casi 600.000 personas. Durante más de 2 minutos estuvo enumerando los positivísimos datos de la evolución del empleo, los datos de la ocupación, la lista interanual, la de variación, cuánto cae el paro, la ocupación femenina, la tasa de paro, la previsión de la tasa de desempleo para finales de este año y la buena marcha de nuestra economía. Así durante 1, 12%. 2. Se ha alcanzado el mayor número de ocupados en un primer... Y hasta 3 minutos para llegar y alcanzar la siguiente conclusión. Y con ello se refleja, o estos datos no hacen sino reflejar y corresponderse con la buena marcha de nuestra economía, que confirman a diario todos los medios de comunicación de referencia internacionales, todas las instituciones internacionales. Como decía, esta misma semana hemos tenido mensajes positivos por parte de todos los analistas nacionales e internacionales en este sentido. Todo esto está muy bien. Claro, lo que no contó Nadia Calviño es que toca pagar la fiesta. Y lo que este gobierno de la transparencia ocultó el viernes a la opinión pública española, es que en ese programa de estabilidad lo que se contempla es una subida de impuestos de más de 20.000 millones de euros. Y este gobierno te dice que todo marcha a pedir de boca, mientras te mete la mano en el bolsillo para seguir financiando el estado del bienestar, que no es otra cosa que el bienestar del Estado y de quienes lo gestionan. Claro, no vas a decir 48 horas antes de las elecciones que vas a meter una subida monumental de impuestos, que igual los españoles se asustan, te votan menos y suben las derechas extremísimas que amenazan el futuro de España con sus bajadas de impuestos. De manera que el estacazo serán más de 20.000 millones de euros para los próximos años. Bueno, como muchas veces nos perdemos en cifras, lo más interesante es poner esto en contexto con la subida de impuestos de Montoro, en tiempos del Partido Popular de Rajoy. Porque por aquel entonces, el alza del IRPF, sociedades y el IVA fueron más de 30.000 millones, que tuvimos que pagar en un contexto de brutal crisis económica todos nosotros. Ahora ese contexto no existe, pero lo que hay que hacer, insistimos, es pagar la fiesta. Así que preparen el bolsillo, porque el primer regalo que Pedro Sánchez nos hace a todos los españoles es quitarnos dinero con la reforma tributaria que incluyó en el proyecto de presupuestos que no pudo sacar adelante porque no quisieron los independentistas. De manera que subida del IRPF, sociedades, creación de los impuestos digital y financiero, además del impuesto al diésel. Claro que, como todo el mundo sabe, pagan los 17 millones de ricos que son los que tienen vehículos de gasóleo en este país. Y no se preocupen, que a pesar de que Pedro Sánchez nos diga que a esta fiesta solamente están invitados los ricos, que también estamos invitados los 47 millones de españoles. Así que calma, paciencia, prudencia, no se impacienten ni se amontonen, que aquí impuestos hay para todos. España sigue siendo un país que está por debajo de la media en presión fiscal, y esto quiere decir tanto como que está financiando menos que otros países el estado de bienestar social. Suben los impuestos más de lo previsto, pero dice el ministro Ábalos que es por el bien de todos los españoles, por nuestro bienestar. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. El PSOE reconoce ahora abiertamente sus planes fiscales. No lo hacía el pasado viernes, pero lo hace en un 1 de mayo marcado, como es habitual, por las movilizaciones sindicales. Esto lo escuchamos en la noche electoral y hoy ha vuelto a repetirse durante las manifestaciones. Este grito de "con Rivera no". Los líderes sindicales han vuelto a salir a la calle para protestar contra la oposición y apoyar un gobierno con Podemos. Y en este día, por supuesto, hemos comenzado con ello la economía. En el gobierno en funciones ha enviado a la Comisión Europea su programa de estabilidad que está establecido entre los años, la horquilla 2019-2022. Hay un ajuste estructural del déficit para que el agujero presupuestario se reduzca, eso cuentan. Pero el objetivo es que haya más ingresos. Y de donde hay más ingresos, pues evidentemente de su bolsillo, del bolsillo de todos los españoles. El gobierno anda buscando 20.000 millones de euros
y no tengan duda de que los va a conseguir. Hoy los sindicatos, escuchen, han pedido de nuevo a los políticos más impuestos. Solo votando un día no lo conseguimos todo. Y este 1 de mayo tiene que ser un día para que haya un grito unánime que exija al nuevo Parlamento un giro en la política, un sistema fiscal. Ahí está, un sistema fiscal. Jefe de Economía de Libertad Digital, Manuel Llamas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero que escuches con atención este sonido de José Luis Ábalos, cuando le han preguntado por los 20.000 millones de euros contenidos en ese programa de estabilidad que el gobierno ocultó deliberadamente el pasado viernes. España sigue siendo un país que está por debajo de la media en presión fiscal, y esto quiere decir tanto como que está financiando menos que otros países el estado de bienestar social. Todo se trata de prioridades, ¿no?, y de apuestas políticas. Y en un 1 de mayo, qué mejor para reivindicar una política de bienestar social que ampare a pensionistas, que ampare a parados, a desempleados. En definitiva, esa es la apuesta nuestra. Señor Llamas, usted dirá. Bueno, pues por desgracia lo previsible. El gobierno de Pedro Sánchez siempre tuvo la intención de disparar los impuestos a las familias y las empresas. Así lo recogía en su programa electoral. Hay que recordar que en su programa citaba expresamente la necesidad de disparar la presión fiscal de España con respecto al resto de los países europeos para intentar alcanzar a la media comunitaria. Eso sería del orden de 70.000 millones de euros más en recaudación al año, y ahora lo ha expresado claramente con este programa de estabilidad que ha remitido a Bruselas, en donde cuantifica la subida de impuestos en cerca de 26.000 millones de euros de aquí al año 2022. Hay dos formas, básicamente, de reducir el déficit público. Tú puedes reducir los gastos o puedes aumentar los impuestos. Incluso puedes contener el gasto público y aprovechar el tirón de la recuperación económica para que el aumento de la recaudación se destine a reducir el déficit, o por el contrario, hacer lo que está haciendo el PSOE o lo que pretende hacer Podemos, que es aumentar de forma sustancial el gasto público. Y si tú aumentas el gasto público, la única forma de, al mismo tiempo, reducir el déficit es subiendo los impuestos, no queda otra. Pues bien, esa es la apuesta de Pedro Sánchez, subir de forma muy sustancial los impuestos. Y cuidado, que no se equivoquen nuestros oyentes, esto de la subida fiscal a los ricos y las grandes empresas es una enorme mentira. Son las clases medias, fundamentalmente, las que soportan todas las cargas fiscales, o el grueso de las cargas fiscales. Como consecuencia, será, por lo tanto, el conjunto de familias y empresas españolas las que tendrán que apretarse el cinturón y rascarse el bolsillo, porque van a venir fuertes subidas fiscales. Está tomando de alguna manera, Manuel, porque leía hace un rato el ejemplo del milagro portugués. El bloco de izquierda, lo que sucede allí en el país, donde la economía va como un tiro. Lo han dicho esta mañana también los sindicalistas. ¿Se puede hacer que la economía vaya como un tiro tomando el ejemplo de Portugal y hacerlo con la economía española? ¿O ellos llevan el reflejo de la intervención económica y, por lo tanto, pues ellos llevan una inercia distinta? Ojalá la izquierda española tuviese el sentido común que está demostrando la izquierda portuguesa, y fundamentalmente el Partido Socialista portugués. Se equivocan los sindicalistas y se equivoca el PSOE y Podemos al comparar el caso de España con el de Portugal por dos razones básicas. En primer lugar, en Portugal hubo una intervención por parte de los organismos internacionales. Fue la Troika. Y la Troika impuso una serie de reformas estructurales que no se han producido en España y que allí sí se produjeron. Además, se produjeron bajo el anterior gobierno del Partido Popular portugués, por así decirlo. Puso en marcha reformas en el sistema de pensiones, reformas en la administración pública, fuertes rebajas fiscales y reformas estructurales para mejorar la competitividad económica del país. Esas reformas, cuando una vez que llegó al gobierno el Partido Socialista en Portugal, no las tocó. No tocó ninguna de esas reformas, entre ellas algunas que incentivan la llegada de capitales y la implantación de empresas mediante fortísimas rebajas fiscales. Por lo tanto, ¿en qué se equivoca la izquierda española? Se equivoca básicamente en que el PSOE portugués ha mantenido las reformas estructurales que se llevaron a cabo en los últimos años y además le ha otorgado un papel absolutamente marginal a la extrema izquierda portuguesa. Es cierto que el PSOE portugués gobierna con el Podemos portugués, con apoyo del Podemos portugués, pero su influencia es absolutamente marginal. Lo que pretende Pedro Sánchez es disparar los impuestos,
derogar las escasísimas reformas estructurales que se han puesto en marcha en este país en los últimos años y además otorgarle un papel protagonista a Pablo Iglesias. Creo que comparar la situación de Portugal con la situación de España es como comparar la noche y el día. Manuel Llamas, jefe de Economía, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes. Y enseguida nos vamos a marchar.